Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. El día de hoy estaremos viendo el entrenamiento sobre creación de workflows en NetSuite. Pensemos un poco en nuestro día a día en el trabajo. Que estamos pendientes de si el equipo sigue procesos estandarizados. Necesitamos saber si existe una trazabilidad clara de cada operación que realizamos. Necesitamos tener claro qué rol cumple cada persona en un proceso. Y cuán más eficiente sería hacer todo esto o tener la claridad de todo esto cuando usamos workflows, ¿no? Para implementar estos procesos. Pueden ser workflows para cada proceso, para asignar responsabilidades, para hacer flujos de aprobación. También se puede personalizar cada flujo dependiendo de cada empresa, de la operación de cada empresa o la necesidad de cada una de ellas. Incluso se pueden generar scripts para funciones más avanzadas, ¿no? Y también para eficientar el development de NetSuite, el performance. Para lograr esto, debemos explotar el potencial de los workflows en NetSuite, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En eso tenemos dos formas de automatizarlos. Una son los workflows, que es los flujos que estamos viendo, que vamos a ver, y el otro son los suite scripts, que ya son más avanzados precisamente para estos flujos. El objetivo de estos workflows y estos scripts es lograr obviamente más eficiencia y automatización y eficientizar y maximizar la productividad de nuestras operaciones y nuestra empresa. Me presento, yo soy Luz Elena Llano, soy Customer Success Manager en LATAM Ready. Y con nosotros también está Anthony Rojas, él pertenece al equipo de LATAM Sales y él es el que nos va a estar ayudando el día de hoy en este webinar para que ustedes conozcan nuestros workflows. Entonces, Anthony, si gustas, comenzamos, por favor. Te voy a hablar acerca de los workflows en NetSuite. Vamos a dividir la presentación en 4 puntos. El primer punto va a ser algunos conceptos como qué es un workflow, algunos permisos que se necesitan para comenzar a trabajar con estos y la funcionalidad donde se activa aquí en NetSuite. El segundo punto va a ser desde un workflow ya hecho, uno muy básico, vamos a comenzar a introducir sus elementos que conforman este workflow. El tercer punto va a ser, basándonos en un problema a resolver, vamos a hacer nuestro workflow de cero y vamos a terminar con algunas recomendaciones de LATAM Ready acerca del uso de los workflows y cuándo deberíamos migrar ya a la siguiente herramienta, la más potente, que serían los suite scripts. Y entonces, comenzando con el primer punto, ¿qué vendría a ser un workflow? Un workflow vendría a ser la representación gráfica de mi proceso de negocio personalizado a mi necesidad, a mi empresa, ¿no? A mi situación. Por ejemplo, les voy a mostrar un workflow que tengo. Esto en NetSuite vendría a ser un workflow, ¿no? Donde participan estas cajitas llamadas estados que luego comenzaremos a definir. Estas flechas de aquí serían las transiciones. Dentro de un estado tengo estas de aquí que serían las acciones, etc. Esto es un workflow de NetSuite. Ahora, ¿cómo activamos esta funcionalidad en NetSuite para comenzar a trabajarlo? Porque no viene de por sí activa. Entonces simplemente vamos a Setup, a los features estándar que tiene NetSuite. Vamos al tab de Suite Cloud. Y en la opción Suite Flow, así se llama, activamos, nos saldrá una especie de contrato que si aceptamos ya podemos comenzar a trabajar con los workflows y se nos va a dibujar esta opción de aquí en este tab de aquí, en el Customization, los workflows, donde nos permite ver los workflows y crear y hasta listarlos, ¿no? En una búsqueda. Y por último, para terminar con este punto, el tema de los roles, ¿no? Para eso voy a ir a cualquier rol que tenga. Voy a abrir cualquiera, por ejemplo este. Y para comenzar a trabajar con los workflows,
solo es necesario un permiso en general, que está por aquí. Está en Tab Setup y debe haber un permiso llamado Workflow, ¿no? Se añade, simplemente se añade, solo tiene un nivel en full y con esto ya podríamos a comenzar a trabajar con los workflows. Pero cabe recalcar que los workflows se aplican a transacciones, a entidades, a custom records, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, mi workflow a un vendor bill, a una factura de compra, yo obviamente necesito el permiso también de esa transacción, ¿no? Además, ¿no? Pero luego veremos que NetSuite al momento de crear nuestro workflow nos da una opción para evadir todo el tema de permisos y roles, ¿no? Entonces ya definido esto, vamos a pasar al segundo punto, donde voy a mostrar un workflow ya hecho, uno muy básico, que me va a permitir mostrar los elementos, ¿no? Voy a ir a mi lista de workflow. Es este workflow de aquí, que está, como vemos aquí de frente en la lista, está aplicado a la transacción de oportunidad. Y es un workflow muy básico, ¿no? Primero voy a demostrar la funcionalidad de este workflow. Me permite hacer dos cosas, ¿no? Ya yendo a la oportunidad como tal, voy a crear una nueva. Y cuando termina de cargar el formulario, ya ha hecho una acción este workflow, ¿no? El cual, por estándar, este campo title no es obligatorio, ¿no? No tiene el asterisco. Con el workflow yo lo he definido en obligatorio. Esa es la primera acción que ha hecho mi workflow. Y la segunda que tiene es que la vamos a ver cuando guarde la oportunidad. Ahorita se está recargando la oportunidad porque es una lógica interna que tiene la TANRED. Pero voy a poner algún título. Muy lleno los campos obligatorios. Y al guardar, en lugar de redirigirme a la oportunidad ya creada, me va a redirigir a la lista de oportunidades como tal. Ya, efectivamente me ha devuelto a la lista y no me redirigió a la oportunidad ya creada. Esto es lo que hace este pequeño workflow, ¿no? Son dos acciones. Entonces, ahora sí, ya está funcionando el workflow. Voy a comenzar a mostrar de qué está compuesto un workflow, ¿no? Por el lado derecho está lo que se llama el Context Panel, que vendría a ser la leyenda del workflow, ¿no? Por ejemplo, ahorita me está mostrando la configuración inicial de un workflow. Está aplicado a la oportunidad, bueno, no le he puesto una descripción, no está inactivo. Está, bueno, algunas más configuraciones como de testing, que está basado. Esto ya lo veremos más adelante cuando creemos el workflow de cero, pero básicamente es la configuración, ¿no? Y si yo pulso igualmente sobre las cajas, también me muestra su configuración actual. Si yo pulso sobre las flechas, también me muestra su configuración actual. Ese es el Context Panel. Y por el lado izquierdo está el Workspace, que ya me permite dibujar como tal el workflow, comenzando del elemento más básico, las cajas de aquí llamadas estados, que representan las etapas por las que pasa mi récord en todo el proceso de negocio. Por ejemplo, yo la suelo definir de dos formas, ¿no? Esto ya es a necesidad o a criterio del usuario, pero yo la suelo definir de dos formas, ¿no? Como una actividad que englobe varias tareas, como el caso de aquí, tengo actualizar campo, donde he definido que mi campo title es obligatorio, ¿no? Y así como yo definí mi campo título en obligatorio, bueno, acá ya no sale porque ya estoy editando y no estoy creando una oportunidad. Yo pude haber definido más campos en obligatorio y todas esas acciones las hubiera ubicado en el mismo estado, ¿no? Un estado nos sirve para ubicar acciones. Y por el otro lado también tengo este estado de aquí que hace la acción de redireccionar, ¿no? A la derecha se puede ver el Go to Page. Esta es la primera forma que yo suelo usar para renombrar o crear mis estados, ¿no? La segunda forma que suelo usar yo es como adjetivos, ¿no? Esto es en un flujo de aprobación mínimo, en un flujo de aprobación básico hay, digamos, tres estados, ¿no? El pendiente de aprobación, el aprobado o el rechazado, ¿no? Entonces cada uno para mí vendría a ser un estado. Entonces esa sería la forma de definir los estados en un workflow, ¿no? Luego, como bien dije, tenemos las acciones que siempre están dentro de un estado, no se dibujan y simplemente se va a la configuración del estado. Y dentro de aquí, bueno, se ponen New Actions y esa es la acción, ¿no? Ahí entre las que nos da NetSuite
Están las acciones de hacer campos obligatorios, definir valores por defecto, enviar correos, redireccionar, agregar o eliminar botones, etc., ¿no? Entonces esas son las acciones, las tareas que yo quiero realizar en mi record. Luego veremos también su configuración cuando creemos el workflow de cero. Y como dije, las acciones no son un elemento que se dibujan, sino se configuran. Luego el tercer elemento vendrían a ser las transiciones que me permiten hacer un flujo secuencial o unir dos o más estados, ¿no? Para hacer un pequeño flujo, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy uniendo estos dos estados y así, ¿no? El cuarto elemento, y probablemente el más difícil de comprender, vendrían a ser los triggers, que tampoco son un elemento que se dibuje como tal, simplemente se configuran. Y los triggers vendrían a ser los momentos por los que pasa mi récord a lo largo de todo el proceso de negocio. Para eso me voy a apoyar en una imagen de aquí. Y hay dos especies de triggers o dos tipos de triggers, ¿no? Los client triggers, que son cuando el usuario interactúa con el navegador web. ¿Ok? Y los server triggers, cuando se hace una consulta a la base de datos. Entonces, en esta presentación solo voy a hablar de los server triggers, que son los de azul. Y son tres, ¿no? El before record load, que es cuando el usuario o cuando se va a cargar el formulario, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a volver a la lista. Y desde que yo le doy clic al botón de New, oportunidad, hasta que termina de cargar el formulario, se está haciendo una primera consulta al servidor, ¿no? Porque me está recuperando los datos que pertenecen, o los campos que pertenecen a una oportunidad, se hace la consulta y me dibuja el formulario. Entonces, ahí está ocurriendo ese primer trigger, ¿no? Desde que yo le digo al botón clic, al botón new, perdón, hasta que terminó de cargar el formulario. Y yo puedo comenzar a ingresar mis valores. Otro momento donde ocurre este trigger es cuando yo le doy un F5, un recargar pantalla, también sigue ocurriendo ese evento. En otro momento que también ocurre es cuando yo le doy a View, o sea, ya tengo una oportunidad creada, pero igualmente se está dibujando de nuevo el formulario, entonces también ocurre este trigger. Y por último, cuando yo le doy Edit, porque otra vez se está dibujando el formulario y me permite, bueno, seleccionar más valores, ¿no? Entonces, en esos cuatro momentos ocurre este primer trigger de servidor. Ahora, los siguientes triggers de servidor son estos dos, before record submit y after record submit, que son secuenciales y los dos ocurren cuando yo le doy en el botón Save. Cuando yo le doy en el botón Save y yo he llenado mis datos de mi oportunidad, se hace una primera consulta al servidor para validar estos datos que yo estoy llenando, ¿no? Si tienen una consistencia. Entonces, en este primer server trigger before record submit, se evalúa la consistencia, se valida y hay dos posibles opciones, ¿no? Una validación exitosa o una validación fallida, ¿no? Si es una validación fallida, o sea, falló, hay algún dato que está llenado incorrectamente, eh, devolverá un error, ¿ya? Y tendrás que corregirlo y nuevamente guardarlo. Y si es una validación exitosa, sucederá o seguirá el siguiente trigger, ¿no? En ninguno de los dos casos, así sea una validación exitosa o fallida, la transacción se ha guardado en la base de datos. En ninguno de los dos casos. Simplemente sirve el before record submit para que proceda el siguiente trigger, ¿no? En el after record submit, ya se tiene la certeza de que la transacción se ha guardado en la base de datos o en el servidor y ya podemos obtener su internal ID y podemos obtener la transacción como tal, ¿no? Entonces estos vendrían a ser los triggers, los tres server triggers y como dije, no son un elemento que se configuren, no, que se dibujen, perdón, se configuran y se configuran en tres momentos, ¿no? En mi workflow inicial, en la configuración de mi workflow inicial, acá como se ve acá lo he configurado, en el before record load, porque la primera acción, el set field mandatory, se hace cuando comienza a cargar el formulario, ¿no?
Y se configura, el segundo momento donde se configura son en las acciones. Esto ya lo veremos ahí cuando creemos el workflow de cero, pero también se configuran aquí. Esta es la configuración de una acción y se configuran aquí, el trigger on. Y por último también se configuran en las transiciones. Acá está el tercer momento donde se configura un trigger. Ya, entonces este sería el segundo punto. Ya he explicado más, he tratado de explicar los elementos de un workflow. Y ahora vamos a pasar con el tercer punto, que vendría a ser hacer nuestro workflow de cero. Para eso me voy a apoyar en este custom record que tengo, que va a simular una factura de compra. Simplemente lo hago con un custom record y no uso la transacción estándar de vendor bill por temas de tiempo, para que me permita crearlo más rápido o guardarlo más rápido también. Pero se podría hacer también en un vendor bill tal cual. Entonces en este custom record tengo un campo nombre obligatorio ya, un campo fecha, una subsidiaria, un campo rol que está bloqueado, un campo monto, un campo status ahí con sus valores aprobado, abierto, pendiente de aprobación, rechazado y un memo, ¿no? Ya algunos ya tienen algunas configuraciones como este está bloqueado, este está obligatorio, etc. Entonces el problema a resolver va a ser definir algunos campos más, eh, setear o definir la fecha por defecto con el día de hoy, 23 de mayo. Definir el valor por defecto de rol como administrador, porque actualmente estoy logueado como administrador. Hacer este campo obligatorio de monto y el campo status también lo vamos a hacer obligatorio y además que comience por defecto con el estado pendiente de aprobación. Esa va a ser la primera tarea. Y la segunda tarea ya va a ser un flujo de aprobación, uno pequeño, en el cual nos vamos a basar en el rol actual y el monto ingresado aquí. Entonces, para eso vamos a proceder a crear el workflow. Un workflow completamente de cero. Al momento de crear los workflows, NetSuite te da dos opciones. Desde un template, tú puedes elegir alguna de estas cuatro opciones y te crea ya el workflow y tú simplemente lo vas modificando a tu necesidad, o crear el workflow de cero. En este caso lo vamos a crear de cero. Lo vamos a llamar Workflow Webinar. El ID, bueno, el ID no es obligatorio, lo puedo dejar en blanco. Como dije, los workflows van aplicados a un record, así que copio mi record, custom record. No tiene subtipos, no le voy a poner una descripción. Bueno, el dueño soy yo. Esta era la opción que mencioné cuando toqué el tema de los roles. Con esta opción activa me permite evadir todo el tema de los roles y permisos, pero yo no lo voy a activar. Va a estar en modo testing, dado que solo quiero que se ejecute para mí y no para los demás empleados que usan esta instancia. Esta opción también la voy a dejar así. Y esta opción la voy a activar porque me va a permitir debuguear o encontrar el error en caso mi workflow falle más adelante. Un workflow se puede iniciar basado en eventos, como es lo que he estado explicando, o se puede hacer una programación para que se ejecute determinados días en determinada frecuencia, pero no lo vamos a hacer así. Va a ser basado en eventos, solo se va a ejecutar al crear, no va a ser para una transacción ya creada o cuando esté actualizando una. Y bueno, como dije acá es el primer momento donde se definen los triggers, así que yo le voy a dar before record load, dado que vamos a definir algunas configuraciones cuando ya haya cargado el formulario, ¿no? Los eventos y el contexto de ejecución tampoco no lo vamos a tocar, y las condiciones tampoco. No vamos a limitar el alcance del workflow. Simplemente lo guardo y tengo mi workspace con un solo estado por defecto. Acá tengo la leyenda, lo que he configurado. Y vamos a comenzar a renombrar este estado. Voy a llamar simplemente definir campos. Y acá, como ven, este workflow o este estado, perdón, por defecto ya tiene activa esta opción, ¿no? Del estado inicial, ¿no? Un workflow solo puede tener un estado inicial, pero sí puede tener varios estados finales, ¿no? Ahorita ya está bloqueada porque solo tengo un estado.
En caso tuviera más estados, ya me saldría para marcar o desactivar y yo podría cambiar el estado inicial, ¿no? Simplemente guardo el estado y bueno. Y las acciones se pueden añadir entrando al estado como tal o también desde el context panel. Más rápido es desde el context panel. Que simplemente defino mi primera acción, que va a ser la de definir el campo fecha con el día de hoy, ¿no? Para eso vamos a usar la acción setFillValue. El campo va a ser date y la fecha de hoy día un valor estático de today. ¿Ya? Y bueno, voy a explicar algunas configuraciones más que tienen las acciones. Estos son para los triggers de cliente, así que no lo vamos a tocar. No la vamos a limitar, no vamos a poner condiciones, no la vamos a programar tampoco. Pero en el lado izquierdo sí tiene el estado donde estoy asignando esta acción. Bueno, el tipo de acción, el ID, que tampoco no es obligatorio. Acá sí quisiera ordenar mis acciones, ingresarla antes o después de. Y en las acciones hay dos triggers más, que son los del entry y el exit, y los server y client triggers. Los triggers de entry o exit funcionan tal cual el trigger actual, y como habíamos definido, nuestro workflow era el before record load, ¿no? Entonces yo puedo dejarlo tanto en entry como exit o como before record load, y con los tres va a funcionar tal cual. Y por defecto lo dejaré en el entry como tal. Y bueno, los eventos y los contextos no lo voy a tocar. Así que ya definida mi acción. Con la fecha de hoy día, simplemente voy a recargar para verificar si está funcionando, y efectivamente ya se añade la fecha por defecto. Y así voy a configurar más acciones para lo que ya tenía planeado. Comenzando por el rol. Para el rol también va a ser un setFillValue. Rol, y va a ser el valor por defecto. Voy a hacer uso del current record y va a ser el campo user role para obtener mi rol actual, ¿no? De administrador. Voy a seguir definiendo más acciones. Ahora toca hacer obligatorio el campo amount. Simplemente escojo el campo y aplico el mandatorio. Bueno, acá como vemos, esta acción por defecto se ha puesto en el trigger de before record load. Lo puedo cambiar a entry como los demás o lo puedo dejar. Igual va a seguir funcionando. Acá como vemos, ya el rol ya se ha definido como administrador, el amount está obligatorio. Y bueno, voy a seguir definiendo más acciones. Tocaría hacer el valor por defecto del campo status. Y por último, bloquearlo de edición. Set field display type. Y lo voy a poner como de solo lectura. Y así quedaría definido nuestros campos. La fecha, el rol, el amount en obligatorio y el status bloqueado y con un valor por defecto. Entonces, ahora sí vamos a crear los siguientes estados y comenzar con el flujo de aprobación como tal. Simplemente le doy New State y voy a crear dos estados por el momento. Primero de aprobado. Y acá como movemos, acá yo puedo cambiar el estado inicial, pero bueno, en este caso no lo voy a hacer. Y el segundo estado de rechazado. En cada estado de los nuevos voy a configurar una sola acción. Lo voy a hacer de esta forma. Y va a ser cambiar el valor del campo status
en aprobado o rechazado. Status, el valor por defecto. Y por el contrario, en rechazado lo mismo, pero en reject. Como vemos, las dos acciones se han creado con el trigger de entry, ¿no? Entonces va a adoptar el trigger que por defecto ya se está ejecutando, ¿no? Que hasta el momento lo hemos definido en el workflow inicial como before record log. Pero ahora vamos a unir este estado 1 con los demás estados, simplemente jalando la flecha. Y ya tenemos, bueno, ya tenemos unido nuestros estados. Y lo siguiente sería definir las transiciones, porque obviamente cuando yo estoy en mi estado 1 necesito una condición para irme a aprobado o a rechazado, dado que no me puedo ir a ninguno o a los dos a la vez, ¿no? Entonces vamos a definir la condición, va a ser en las transiciones. Y acá vamos a hacer uso de las condiciones. Abrimos las condiciones, entonces, y para las condiciones vamos a hacer uso de dos campos, ¿no? Nos vamos a basar en el rol y en el monto. Entonces, si el rol es administrador, no va a haber problema, siempre va a aprobar la factura. Y también vamos a hacer uso de las expresiones, dado que van a ser condiciones que no necesariamente tienen que cumplirse las dos a la vez, ¿no? Por eso ponemos un OR y comenzamos con los paréntesis. La segunda gran condición va a ser si el rol es diferente de administrador, que el amount no supere las 10.000. Ponemos el amount y que sea menor a 10.000, less than. Y cerramos con doble paréntesis. Guardamos la condición. Y lo último que tendremos que hacer aquí en la transición sería cambiar el trigger, dado que está en el before record load, ¿no? Y este se ejecuta al cargar el formulario y nosotros queremos que el aprobado o el rechazado se setee cuando se guarde la transacción. Entonces simplemente cambiamos el trigger a before record submit. Guardamos la transición. Y para la transición a rechazado simplemente hacemos lo mismo, ¿no? Cambiamos el trigger y vamos a las condiciones. Negamos la condición. En el caso fuera administrador, no se va a dar, siempre lo va a aprobar cuando sea administrador, entonces no habría. Pero cuando sea diferente, sí. Acá negamos, no puede ser any of, sería non-off. Y no es necesario en este caso las expresiones, dado que son condiciones que sí o sí tienen que darse, y simplemente la otra sería el amount greater than or equal 10.000. Guardo la condición y ahora guardo la transición. Y ya podríamos comenzar a hacer las pruebas, ¿no? Hasta el momento. Por si acaso voy a actualizar. Y voy a comenzar a llenar con un nombre al azar. La fecha ya se llenó, puedo escoger cualquier subsidiaria. Y dado que estamos logueados con el rol de administrador, va a dar igual el monto que yo ponga. Así que igual voy a poner 10.000. Y debería al guardarse aprobarse automáticamente. Ya, efectivamente, se ha aprobado. Pero siempre se iba a aprobar con este rol, ¿no? Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero con otro rol que tengo.
Y bueno, acá como se puede ver, ¿no? Ya estoy con otro rol y voy a hacer la misma prueba. Bueno, se puede ver que se sigue definiendo los campos independiente del rol. Bueno, solo puedo escoger una sola subsidiaria. Estos ya son temas de permisos de este rol. Y otra vez voy a poner los 10.000. Y en este caso, el estado debería cambiar a rechazado, dado que es mayor o igual que 10.000. Efectivamente está rechazado. Y por último voy a hacer la otra prueba que vendría a ser con un dólar menos, ¿sí? Y ahí tenemos el estado de aprobado, ¿no? Está funcionando hasta el momento nuestro workflow correctamente. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a volver al rol de administrador. Y voy a agregarle un poco más de funcionalidad. Voy a crear un estado más. Y lo que va a hacer este estado o la acción contenida en este estado va a ser un envío de correo. Y además voy a añadir una última funcionalidad que, independiente si está aprobado o rechazado, yo voy a bloquear la transacción, bloquear de edición. Para eso voy a añadir otro estado, bloquear récord. Y el flujo sería solo para el caso de aprobado que envíe el correo, pero que el récord se bloquee independiente si está aprobado o rechazado. Y así tendría un solo estado final. Ahora voy a configurar las acciones. La acción va a ser send email. Y simplemente configuro el sender. Sender voy a ser yo. El receiver vendría a ser, o el recipiente vendría a ser, voy a hacer que sea mi supervisor. No voy a añadir contactos, no voy a adjuntar archivos, no voy a usar un template, va a ser uno propio, con un subject como tal, simplemente de factura aprobada. Y en el cuerpo del correo voy a decir que la transacción ha sido aprobada. Ahora, este corchete y esta palabra de aquí, con esto NetSuite nos permite recuperar valores de la transacción como tal, ¿no? Entonces, cuando yo envíe el correo, esto que estoy resaltando se va a transformar en este nombre, ¿no? En el caso de si hubiera sido con esta factura, se reemplazaría con este valor de factura número 52, ¿no? ¿Por qué? Porque su internal ID de este campo es el name que estoy poniendo dentro de las llaves. Por último, voy a añadir el link de la factura. Ya estaría creada esta acción. Y por último, la última acción de bloquear el récord. Sería la acción lock record. Esto tal cual. Y simplemente la guardo. Entonces vamos a probarlo.
Voy a hacer la factura número 53. Donde lleno la subsidiaria, lleno el monto, ya es independiente, siempre va a estar aprobado. Y para eso me voy a apoyar acá en mi empleado. Soy mi empleado Anthony Rojas, mi supervisor es Pedro Timaná. Y si recargo acá, vamos a ver que no me ha llegado correo, ¿no? Y eso me va a permitir explicar el siguiente punto, que es el debugger o encontrar el error del workflow, porque no lo ha hecho. Entonces simplemente vamos al tab de aquí, Workflow, Workflow History. Entonces este vendría a ser el log del estado 1, como venía diciendo. Me indica lo que ha pasado, la fecha se ha definido con el valor de hoy, acá dice que se ha ejecutado, el rol también se añadió con el internal ID del 3, que vendría a ser el de administrador, el estado pendiente de aprobación, el amount en obligatorio y el campo status en solo lectura y la transición aprobada, ¿no? Con la condición como tal. Entonces voy a pasar al estado 2. Ya, estando en el estado 2, voy a abrir su log igualmente y voy a copiar la ruta, si no, no se va a poder ver. Este vendría a ser el log del estado 2. Aquí tampoco ha sucedido el error del por qué no se envió correo. Simplemente me indica que el estado cambió del ID 1, que era pendiente de aprobación, al ID 2, que vendría a ser el de aprobado. Se ejecutó y se hizo la transición al siguiente estado de enviar correo. Ahora voy a abrir el log del estado 3. Y aquí es donde sucedió el error, ¿no? Como se puede ver, NetSuite evadió la acción enviar correo porque para el trigger actual, que era el before submit, no es posible, ¿no? Hay algunas acciones que solo se pueden ejecutar en determinados triggers, ¿no? Pero sí se hizo la transición a bloquear récord y ya veremos por qué tampoco se bloqueó el récord. Entonces simplemente lo que debemos cambiar es el trigger actual de mi workflow cuando llegue al estado de enviar correo. Simplemente en la transición cambio el trigger a after record submit, ¿no? Ahora sí vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a crear otra factura. Y bueno, referente a la factura todo sigue igual. Simplemente estábamos probando el envío de correo como tal. Y en mi empleado se debería, si refresco, efectivamente hay uno del 23. Ahí se va a abrir un pop-up, por si acaso voy a copiar la ruta. Y acá diría que sí se puede ver. Está el subject, factura aprobada, la transacción, las llaves con el name se ha reemplazado con el nombre que puse en la transacción. Ha sido aprobada y me devuelve el link al récord, ¿no? Entonces sí, ahora sí se ha corregido ese error del envío de correo, pero todavía no se ha bloqueado el récord como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el récord o el workflow terminó de ejecutarse y la acción de bloquear récord como tal es una acción que debe persistir. Así haya acabado el workflow. Entonces para esto debemos indicarle al workflow que simplemente no acabe. Para eso simplemente vamos al estado y activamos esta opción de aquí, Don't Exit Workflow. Que me dibuja el icono de las flechas como un bucle
y me va a permitir que el workflow no termine. Simplemente creo de nuevo la transacción. El correo como tal debería estar aquí. Igualmente sale el correo. Y como se puede ver, la transacción ya ha sido bloqueada de edición. Simplemente se puede crear una nueva, se puede hacer una copia, se puede imprimir o enviar. No se puede editar. Entonces con esto terminaríamos el tercer punto. Bueno, si tal vez cuando configuré las transiciones, las condiciones de aprobado o rechazado no se mostraron, aquí las puedo repasar. La condición para rechazado era simplemente que el rol sea diferente de administrador y el monto sea mayor o igual a 10.000. Y por el contrario, la condición para que pase aprobado, el rol cuando sí o sí era administrador siempre se aprueba, o el rol era diferente de administrador, pero el monto menor a 10.000. O en caso no se haya visto. Con esto terminaría ahora sí el tercer punto y definiría el cuarto punto, que vendrían a ser algunas recomendaciones que tiene LATAM Ready acerca del uso de los workflows y cuándo pasar al Suite Script el siguiente nivel, ¿no? Entre la primera sería, eh, dado el enfoque modular que propone NetSuite cuando se trabaja con los workflows, NetSuite propone que no recargar a los workflows. Esto es, si yo en una transacción tengo un flujo de aprobación, tengo un flujo de descuentos, tengo un flujo de impuestos, etcétera, etcétera, cada uno de estos flujos vendría a ser un mismo workflow. Entonces esto lleva a tener muchos workflows aplicados a la misma transacción, resultando en un mayor tiempo de ejecución, cuando todo eso se podría aplicar o se podría comprimir en un solo script. Un solo script podría hacer todos esos flujos mucho más rápido y todo en uno, ¿no? Haciendo también un escalamiento más rápido para esto. La segunda recomendación sería el tema de las limitaciones de una misma interfaz, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a mi acción enviar correo, vemos que se puede adjuntar archivos, pero no se puede adjuntar más de un archivo. Si yo quisiera adjuntar más de un archivo, tendría que probablemente crear más acciones del mismo tipo, ¿no? Entonces la idea no es así, cuando en un script sigue siendo una línea de código, ¿no? En este caso yo tendría que recargar de acciones y, y, eh, y que sea un envío por cada archivo. Otro ejemplo sería cuando yo tengo una factura y tengo campos por países, ¿no? Tendría que dibujar o añadir o ocultar campos por cada país dependiendo, ¿no? Entonces eso me conllevaría a tener cientos de acciones de set field display, si no me equivoco, cuando por script también vendría a ser lo mismo, ¿no? Vendría a ser unas cuantas líneas de códigos más. Se puede ver la optimización o las limitaciones de una interfaz. Y por último, la última desventaja que tienen los workflows, que a nivel de sublista, como una factura de compra tiene dos sublistas, digamos, las sublistas de ítems o expense. NetSuite solo me permite trabajar con las sublistas de items. No me permite trabajar con las sublistas de expense. Cuando yo tendría tal vez una necesidad de trabajar con los gastos, ¿no? Esas serían las recomendaciones que yo les doy para migrar a los scripts. Una herramienta más potente y más rápida, ¿no? Entonces, con esto concluye mi presentación. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Anthony. Ahora sí, a todos es momento, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o la pueden compartir abriendo su micrófono, levantando la mano también. No sé si alguien de
de los participantes, alguno de los participantes tiene consultas acerca de los workflows. En la función de preguntas y respuestas tenemos una pregunta de Freddy Ovalle. Dice, buenos días, una transacción bloqueada. ¿El administrador puede volver a habilitar la edición? Como vimos en mi ejemplo, yo estuve con el rol de administrador y me aparecía igualmente bloqueada, ¿no? Lo que se podría hacer es añadirle una condición para que esa acción solo aplique a roles diferentes de administrador. Me parece que ya no hay consultas por ahí. De igual forma, si ustedes quieren tener más información o revisar algún tema puntual, con gusto pueden contactarnos. Aquí les comparto el código QR para que estén en contacto con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos para nuestro siguiente webinar y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día.